¿ya? Entonces, claro, va a depender de la situación, ¿no? Del paciente para saber qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con esta vía, ¿no? De glucogenólisis o de repente puede ser que se esté dando la glucogenogénesis, ¿no? Entonces va a depender mucho si estamos en un periodo digestivo o estamos en un periodo interdigestivo. Eso es lo que sí tenemos que tener en cuenta. Hace un momento que me dijeron, la forma de almacenamiento de los carbohidratos viene a ser el glucógeno. Entonces, como un resumen de lo que hemos visto la semana pasada, nosotros consumimos carbohidratos, ¿no es cierto? Como parte de la dieta, somos organismos quimiótrofos y cuando consumimos estos carbohidratos tenemos dos funciones dentro de nuestro organismo. Lo primero que vamos a hacer de por sí, antes de realizar estas dos funciones dentro de las células, ¿sí? Es degradar los carbohidratos porque los carbohidratos son demasiado grandes para poder ser absorbidos en el intestino. Entonces yo tengo que degradarlos, ¿verdad? Entonces por eso es que hay un proceso de digestión. Entonces ese es el periodo digestivo. Nosotros tenemos que degradar, ¿no es cierto?, todos estos alimentos para que puedan ser absorbidos. Todos, ¿sí? Si hablamos de carbohidratos, vamos a degradarlos y lo llevamos hasta, ¿cuáles son las unidades básicas? Monosacáridos. Monosacáridos. Si yo quiero, por ejemplo, degradar los lípidos, ¿cuáles son las unidades básicas de los lípidos? Ya lo he mencionado en algún momento. Los ácidos grasos, muy bien. Y si hablo de las proteínas, los aminoácidos, exactamente. Y si hablo de los ácidos nucleicos, serían los nucleótidos, ¿ok? Entonces, siempre, cada vez que nosotros consumamos algún tipo de carbohidrato, lípido, proteína o nucleoproteína, o sea, que tengan ácidos nucleicos, nosotros vamos a degradar todos esos alimentos y los vamos a llevar siempre a las unidades más pequeñas, ya las unidades básicas. Estas van a ser absorbidas en el enterocito. Cuando son absorbidas en el enterocito, todas tienen un mecanismo distinto. Ustedes ahorita solamente están viendo carbohidratos. Entonces, para yo poder permitir que esta glucosa, la fructosa, la galactosa entre al enterocito, necesito de transportadores de glúcidos, ¿no es cierto? Transportadores de glucosa. Los SGLTs y los GLUTs. Los dos son transportadores, pero tienen diferencia, que uno es activo, que necesita energía, y el otro es pasivo, que simplemente pues la glucosa puede ingresar por una difusión facilitada. Pero para poder ingresar al enterocito la glucosa, exclusivamente la glucosa, necesita de un transportador activo, no del GLUT, sino de un transportador activo. En el caso de la glucosa, ¿ok? La fructosa sí puede pasar por el GLUT5, ¿se acuerdan? Pero en cambio la glucosa necesita ¿de quién? Del sodio, para poder entrar al transportador SGLT, exclusivamente al SGLT1, que se da en el enterocito, ¿no es cierto? Porque es un transportador asociado a sodio. ¿Cuántos sodios se necesitaban? ¿Recuerdan? Para que la glucosa entre al enterocito. Dos, ¿no? Muy bien, dos, exactamente, 2 iones sodio, ¿no es cierto? Ya cuando hablamos del riñón, ¿no? En una región puede ser también uno, pero en el intestino siempre va a ser dos porque el transportador es el SGLT1. Y depende del ATP, ¿por qué? O sea, necesita ATP porque está asociado a la bomba de sodio y potasio, que es la que me permite regular las concentraciones de sodio. El sodio ingresó con la glucosa dentro del enterocito, pero el sodio hay que recordar qué cosa es, intra o extracelular. Extracelular. Extra. Entonces, como es extracelular, tengo que regular. El sodio ingresó porque la glucosa tenía que entrar. Perfecto, la glucosa ya está dentro, pero ahora tengo que asegurarme que las concentraciones de sodio vuelvan a ser nuevamente reguladas. Entonces, el sodio lo sacamos. ¿Sí? Entonces, al sacar el sodio, obviamente ahí de nuevo volvemos a hacer esta renovación, ¿no? Es el recambio, ¿no? Del sodio fuera de la célula y así le permite que más glucosas puedan ingresar. Luego la glucosa puede salir por un transportador, ¿no es cierto? En este caso el GLUT2 sale, ¿verdad? Por el enterocito, llega al torrente sanguíneo y va dirigido ¿a dónde? A todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo requieren de glucosa, ¿sí? Llegaron a la célula. Dos funciones, por eso les había avisado que habían dos funciones que tenía la célula cuando llega, la glucosa, perdón, cuando llega a la célula. ¿Cuáles son? La primera, ser utilizada.
¿Por intermedio de qué vía metabólica? ¿Qué vía metabólica? Cuando llega a la glucosa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para Glucólisis. glucólisis, ¿no es cierto? Entonces la glucosa llega a la célula, lo primero que va a hacer es glucólisis. ¿Por La qué digo primera. que es lo primero que va a hacer? Porque el organismo necesita energía en ese momento, por algo estás comiendo. Entonces la glucólisis es la vía que permite dar energía, el inicio en realidad, porque pues da energía a la glucólisis, pero no va a ser suficiente. Yo necesito más vías para que me dé más energía. ¿Ok? Entonces la primera vía que yo utilizo es la glucólisis, perfecto, para comenzar a obtener energía. Pero por otro lado, tengo que asegurarme de que mi cuerpo tenga glucosa para el tiempo que no voy a comer. ¿Sí? Ahorita ya comí, tengo glucosa para darle a mi cuerpo, pero en unas horas, ¿no es cierto? Más o menos en unos 40 minutos, una hora, dependiendo de la actividad que estoy realizando puede ser menos tiempo, yo necesito glucosa para el cuerpo. Yo no voy a comer a cada hora. Entonces, ¿qué hago? Tengo que sintetizar glucógeno. Sintetizo glucógeno en el músculo y en el hígado, así me aseguro que en el momento que ya la glucosa haya acabado, porque acabo de comer, y la glucosa hay una cantidad que va a ser utilizada, ¿no es cierto? Y cuando ya se acabe, automáticamente comienzo a utilizar de mis reservas. Ya no necesito tener que estar comiendo para nuevamente tener que utilizar la glucosa de forma directa. ¿Sí? Solamente ustedes van a querer comer cuando sus reservas no están en gran cantidad. Muy aparte está el tema de la ansiedad, el gusto que ustedes quieran comer, eso es muy aparte, pero ustedes tienen 3 comidas al día para una persona normal. ¿Sí? Cuando ya nosotros tenemos un cambio, ¿no es cierto?, en realidad en nuestros hábitos, ¿no?, de vida, como hacer ejercicio, hacer maratón, de repente alguien que esté en el gimnasio, alguien que tenga 2, 3, 4 trabajos, etcétera, el proceso es completamente distinto. ¿Ok? Entonces, en una persona normal yo necesito 3 veces, ¿no?, al día comer, obviamente, una dieta saludable. ¿Ok? Entonces, tenemos la glucólisis como primera vía para obtener energía y por el otro lado sintetizo glucógeno que se llama la glucogenogénesis. Sintetizo el glucógeno para tener en el hígado y en el músculo. Lo tengo ahí. Cuando el organismo necesite de glucosa, activo la vía de glucogenólisis para poder degradar el glucógeno y obtener glucosa. ¿Ok? Esa es la idea. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Vamos a ir entrando a cada vía. ¿Ok? Entonces, vamos a ver glucólisis, vamos a comprender las principales reacciones que intervienen en la glucólisis, ¿sí?, que vienen a ser 10 reacciones importantes, 3 reacciones irreversibles y 7 reversibles. Y luego vamos a ver qué pasa con el piruvato, que viene a ser el producto final de la glucólisis. Va a tener que convertirse en acetil-CoA, una molécula sumamente importante porque yo la considero la anfitriona del metabolismo. ¿Por qué? Porque todas llegan a ella, porque ella tiene que ver con todos los metabolismos, ¿sí? Los lípidos, las proteínas, ¿no? Exclusivamente con estas 3 biomoléculas que están relacionadas a la parte bioquímica, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta vía metabólica y esta reacción de piruvato a acetil-CoA para luego ya las próximas clases ver ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa para finalmente obtener todo el ATP que yo necesito. Entonces, ¿cómo es que funciona el metabolismo? Estas son todas las vías que nosotros vamos a ver, ¿ok? Todas estas vías las vamos a ver. Lo que tenemos que entender es cómo es que están conectadas, ¿sí?, en relación a nuestra vida diaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos? Cuando nosotros tenemos hambre, comemos, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y comida. Yo consumo los alimentos, hago digestión, llega la glucosa a la célula y ¿qué es la primera vía que voy a hacer? Glucólisis. Ok, ahora no solamente voy a hacer glucólisis, ¿qué otra vía voy a poder hacer? Glucogenogénesis Glucogénesis. o glucogénesis. Cualquiera de esas dos son iguales, se llaman igual, ¿ok? No se vayan a confundir. Puede ser glucogénesis o glucogenogénesis. ¿Por qué? Porque origen del glucógeno. Cualquiera de las dos es válida.
¿ok? Son dos nombres que se les puede denominar, ¿ok? Entonces, en la glucogénesis o en la glucogenogénesis te permite sintetizar glucógeno. Entonces, cuando tú consumes alimentos, ¿cuáles son las vías que vas a realizar? Glucólisis y glucogénesis o glucogenogénesis, ¿no es cierto? Perfecto. Cuando yo ya comí, en mi organismo se está dando la vía glucolítica y se está sintetizando glucógeno. Perfecto. Ya estamos abarcando dos vías. Continuamos con la parte de la glucólisis, ¿no? Yo hago glucólisis, obtengo piruvato. El piruvato tiene dos opciones. Tiene para entrar a la vía aeróbica, que es la que más me conviene, y a la vía anaeróbica, que si yo necesito bastante energía, no me conviene tanto. Pero si yo necesito la energía de forma inmediata, rápida, sí me conviene. Por ejemplo, una persona que está haciendo ejercicio en el gimnasio y está generando, pues no sé, contracción de forma rápida por un equipo, una máquina que está utilizando, implica que ese tejido, ese músculo necesita ATP de forma inmediata, porque de alguna u otra manera estás esforzando a tu tejido a que haga un ejercicio, ¿sí? En ese momento, la célula dice, necesito energía rápida porque esta persona me está haciendo contracción rápida porque me está haciendo 20 repeticiones de una máquina del gimnasio, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces? En ese momento le estás exigiendo al tejido que tenga que hacer una función de contracción. ¿Y quién hace la función de contracción? ¿No es cierto? La actina, la miosina son proteínas, pero necesitas de qué cosa para hacer contracción? De ATP, de energía, ¿no es cierto? Entonces necesito una energía rápida. Entonces, ¿quién me va a dar esa energía rápida? La vía anaeróbica, ¿ya? Esto se llaman fermentaciones, eso lo vamos a ver luego. ¿Ok? Entonces va a depender, el piruvato va a decir, ¿qué hago? ¿No? Porque está en el citoplasma. La glucólisis se hace en el citoplasma. Entonces el piruvato está, ¿qué hago? Me mantengo en el citoplasma para darle ATP de forma rápida, ¿no? O ingreso a la mitocondria para hacer una vía más larga, pero que le provea más energía, más ATP, ¿ok? Entonces va a depender lo que necesite la célula. ¿Qué es lo que mayormente va a requerir? Mayor cantidad de ATP, porque en realidad lo que le interesa a la célula es tener bastante ATP para que ese ATP sea utilizado para realizar diversas funciones. ¿Ok? Entonces, principalmente la vía que utiliza es la vía aeróbica. Somos organismos aeróbicos. Necesitamos de oxígeno para poder vivir. Entonces, nuestra vía principal, ¿cuál sería? La vía aeróbica. ¿Ok? Entonces, el piruvato entra a la mitocondria y dentro de la mitocondria lo que va a hacer es descarboxilarse, perder CO2 para formar acetil-CoA. Miren aquí algo interesante. El acetil-CoA puede provenir de ¿cuántas vías? Miren. ¿Puede provenir de qué? De los Ácidos grasos. Ácidos grasos. y los ácidos, exactamente. Entonces, los ácidos grasos provienen de qué? De los lípidos. Entonces, cuando yo los lípidos los degrado, obtengo glicerol, que ustedes deben de haber ya escuchado, que me ayuda a obtener glucosa, y los ácidos grasos, que cuando yo los degrado, que eso se llama beta oxidación, eso lo van a ver en bioquímica 2, pero ya tienen que ir recordando eso, los ácidos grasos, beta oxidación de los ácidos grasos, ¿y qué se va a obtener? Acetil-CoA. Ese acetil-CoA entra al ciclo de Krebs para obtener coenzimas importantes para luego poder obtener ATP, ¿sí? Aún más, cuando ustedes quieran obtener los cuerpos cetónicos, que se acuerdan que les había mencionado, los cuerpos cetónicos vienen del acetil-CoA, principalmente de la degradación de los ácidos grasos. ¿Sí? Cuando hay degradación de los ácidos grasos, yo tengo bastante acetil-CoA. ¿Y qué va a hacer? Va a generar energía y también lo que va a hacer, en otros casos, cuando ya estamos en una situación de ayuno demasiado prolongado, de aquí parte para hacer los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Entonces yo puedo tener acetil-CoA a partir de los lípidos. Por otro lado, también puedo tener de los aminoácidos. Y para yo tener aminoácidos implica que pueden ser aminoácidos libres o también puede ser que cuando mi organismo se haya comprometido demasiado,
comienzo a degradar proteínas. Recuerden que las proteínas no tienen una función de degradación para obtener energía, ¿ok? Yo necesito las proteínas para diversas funciones, pero no necesariamente para obtención de energía. Que me pueden ayudar, me ayudan. Pero ¿quién me ayuda? Los aminoácidos libres, los que no son utilizados, ¿no? Los que están ahí recirculando y estos me pueden ayudar a poder, pues, obtener energía, ¿ok? Pero no es parte de la naturaleza del organismo tener que degradar un pedazo de tu músculo para poder obtener aminoácidos y darle energía. Eso no es algo normal. Por eso que para las personas que sufren de desnutrición es porque su metabolismo lo han llevado al límite. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan muchas veces las proteínas del cuerpo para poder darle energía, porque no tienen otra opción. Entonces su estructura esquelética cambia. ¿Ok? Entonces tenemos un orden: carbohidratos, lípidos y al final, bueno, cuerpos cetónicos y al final proteínas. ¿Ya? Es un orden que tenemos que tener en el organismo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, todo esto, ¿no? Muy aparte, obviamente, los carbohidratos me van a formar acetil-CoA. El acetil-CoA es importante, luego lo vamos a volver a repetir cuando veamos ciclo de Krebs, porque inicia lo que es el ciclo de Krebs, que deben de haberlo visto en algún momento en biología, ¿sí? Que es importante para darme energía, o sea, ATP o GTP, que en realidad se obtiene GTP, pero también se le llama ATP, y porque tienen el mismo valor energético. Y las coenzimas, que son la NADH, FADH2, ¿sí? Que son coenzimas importantes para que luego estas te puedan brindar ATP. Por eso son tan importantes, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, toda esta vía de aquí es una vía pues larga, vía aeróbica que yo necesito para poder obtener energía, ¿ok? Estamos ahí. Ahora, ¿qué otra vía necesito? ¿Qué pasa cuando ya no hay glucosa? Ya me degradé toda la glucosa para poder obtener energía. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta algo. Yo ya no puedo degradar más glucosa porque si no voy a pasar a un proceso de hipoglicemia. Y yo tengo un valor normal y rango normal dentro de la sangre. Porque cuando aumenta la glucosa en el torrente sanguíneo es donde la glucosa puede ingresar a hacer glucólisis. Y cuando comienzas a ingresar glucosa del torrente sanguíneo a la célula, el nivel de glucosa comienza a bajar. Pero nosotros no podemos llevarlo tan bajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que la glucosa se distribuye no a una célula, a todas las células del cuerpo. Entonces, podemos llevarlo a una hipoglicemia, ¿no es cierto?, que después no vamos a poder compensar. Entonces, cuando comienza a disminuir la glucosa en el torrente sanguíneo, eso indica que la glucólisis tiene que ser inactivada, porque no puedo seguir degradando más glucosa porque también me estoy quedando prácticamente sin nada porque todas las glucosas están llegando a todas las células, ¿sí? Esto es lo que va a ocurrir en cada una de las células. Cada una de las células comienza a darse cuenta que ya no tiene glucosa para ser utilizada y lo que va a hacer es bloquearse, ¿sí? Se inactiva. Pero también se inactiva por otra cosa, porque yo ya tengo una gran cantidad de energía. En la célula, cuando comienzas a degradar la glucosa, es con la finalidad de tener ATP. Y en la célula vas a tener una mayor cantidad de ATP. Entonces, cuando en la célula tú te das cuenta que ya no hay glucosa y hay un montón de ATP, le estás dando la información a la célula de que qué cosa está ocurriendo ahorita. No, ahorita ya se degradó todo lo necesario para poder tener ATP, o sea, la glucosa. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Es momento de sintetizar. Es momento de utilizar ese ATP para funciones específicas. Entonces, utilizo ese ATP para hacer ¿qué cosa? Ciertas funciones como contracción, sinapsis, formación de moléculas que puedan ser secundarias, moléculas principales, como por ejemplo sintetizar glucosa nuevamente, porque ya se me está acabando la glucosa ha caído automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comenzar obviamente a sintetizar nuevamente glucosa, ¿no es cierto? Cuando así se necesite, ¿ok? Entonces, el detalle es que el ATP se utiliza para sintetizar muchas moléculas, incluyendo a la glucosa, pero tengan en cuenta algo: yo voy a sintetizar a la glucosa, ¿no es cierto? Yo voy a sintetizar a la glucosa solo cuando se necesite. Si aún hay glucosa, ¿no es cierto? Se sigue degradando, ¿ok? Se sigue degradando. Y va a llegar un momento en que cuando ya no hay, ¿no es cierto?,
Recién ahí se sintetiza para nuevamente nivelar la glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces ustedes lo que tienen que recordar es, el torrente sanguíneo tiene una cantidad de glucosa normal. Cuando nosotros comemos, esta glucosa se eleva en grandes cantidades, ¿sí? Cuando se eleva en grandes cantidades, lo que tenemos que hacer es disminuirlo. ¿Cómo? Que la glucosa entre a las células para hacer glucólisis y también para almacenar. Cuando nosotros estamos en un periodo interdigestivo, esta glucosa baja nuevamente, pero tenemos nuestras reservas que se van a encargar de nuevamente volver a elevar esa glucosa sin necesidad de comer. Entonces, eleva nuevamente esa glucosa y cuando eleva nuevamente esa glucosa por la glucogenólisis o la gluconeogénesis, luego me permite hacer nuevamente glucólisis. Entonces, las vías de glucólisis y gluconeogénesis son vías contrarias, no se van a dar al mismo tiempo. Primero hago glucólisis, degrado, obtengo ATP y luego cuando tengo una gran cantidad de ATP y ya no tengo glucosa, lo que voy a hacer nuevamente es, ¿qué cosa? Hacer glucogenólisis para poder obtener glucosa y la otra vía es la gluconeogénesis, ¿ok? Tienen que tener en cuenta algo, la glucogenólisis y la gluconeogénesis no necesariamente se van a hacer en los mismos tejidos. La glucogenólisis sí se va a hacer en el hígado y en el músculo porque están los almacenes de reserva, pero la gluconeogénesis se va a realizar solamente en el hígado, pero en pequeñas cantidades en el riñón solo si es necesario. Solo si es necesario, ¿ok? En el riñón puede darse, en el corte renal, ¿sí? Solamente cuando pues ya se necesita, entonces oye, necesito que me ayudes porque tengo un montón de células que proveer a glucosa, entonces ahí es donde el riñón también puede participar, pero en cantidades pequeñas, ¿ok? En cantidades pequeñas, no es algo que es normal. Entonces, si se dan cuenta, el hígado es el órgano que prácticamente todas las vías se manejan ahí, porque también la síntesis de cuerpos cetónicos se dan en el hígado. La beta oxidación de los ácidos grasos se da en el hígado, ¿ok? Cuando después ustedes vean lípidos, y consuman ustedes los lípidos, se degraden, todo el proceso, utilizando las lipasas, salival, la gástrica, la pancreática, todo eso lo van a ver cuando vean bioquímica 2, se van a absorber los nutrientes, van a llegar al intestino y ahí entran las lipoproteínas, los kilomicrones, en el cual van a llevar igual al hígado, y en el hígado ahí es donde llegan las grasas, y ahí es donde se da la beta-oxidación de los ácidos grasos también para poder obtener energía. Entonces ustedes siempre acuérdense, el hígado es el órgano principal en el metabolismo, ¿ok? Acuérdense bien de eso. Entonces, estas son todas las vías que vamos a realizar. Hay una vía importante aquí que a veces no se menciona mucho, ¿ya? Pero sí es necesaria, y es la vía de las pentosas. La vía de las pentosas se apertura cuando la glucólisis está inhibida, ¿sí? Cuando la glucólisis está inhibida, la glucosa 6-fosfato, que es lo que normalmente se obtiene, ahorita yo les voy a explicar por qué digo glucosa 6-fosfato, va a partir para hacer gluconeogénesis y también va a partir para hacer vía de las pentosas. La vía de las pentosas es una vía que me permite obtener dos compuestos importantes, ribosa 5-fosfato y NADPH. Estos dos componentes son necesarios. La ribosa 5-fosfato es necesario para la formación de nuevos nucleótidos. Imagínense lo importante que tiene este metabolismo de carbohidratos. Y el NADPH es importante para la formación de lípidos, es decir, la síntesis de lo que son los ácidos grasos y el colesterol. ¿Sí? Me permite la formación tanto del tema de los triglicéridos, gracias a los ácidos grasos, y también el colesterol. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la vía principal del carbohidrato me conecta con las vías, ¿no? De otros metabolismos. ¿Sí? Entonces, por eso es que el metabolismo de los carbohidratos es tan importante que lo tengan bien claro, para que puedan entender lo que viene luego. ¿Sí? Los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Entonces, en algún momento les van a preguntar, cuando ustedes lleven metabolismo del colesterol, o cuando lleven la parte de la formación de los ácidos grasos, ¿no es cierto? Las cadenas largas de los ácidos grasos, les van a preguntar, ¿de dónde se obtuvo la ribosa 5-fosfato? ¿De dónde se obtuvo este NADPH? Ustedes van a tener que decir, de la vía de las pentosas fosfato que estaba en la vía de los carbohidratos, ¿ya?
Esas preguntas claves, ya cuando yo llegaba a Bioquímica 2 siempre les preguntaba eso y los colgaba porque yo les había enseñado Bioquímica 1 y no me respondían. Y era porque no se acordaban, ¿sí? Entonces acuérdense por favor bien de eso. Ok, entonces este esquema nosotros ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Ya lo habíamos visto antes, pero ahora estamos adicionando las coenzimas que son responsables de la obtención de la energía. Entonces, ¿qué hago? Proceso de digestión, degrado los carbohidratos, obtengo finalmente los monosacáridos, esos monosacáridos son absorbidos en el enterocito gracias a estas proteínas de transporte, SGLT y los GLUT, luego esta glucosa que ingresó al enterocito sale por otro transportador GLUT2, llega al torrente sanguíneo, llega a todas las células del cuerpo. ¿Qué es lo que va a hacer? Glucólisis. Algo que tienen que tener en cuenta, la glucosa cuando entra a la célula tiene que ser fosforilada siempre. Acuérdense de eso. Siempre la glucosa se fosforila cuando llega a la célula. ¿Para qué? Para que no se me escape. La glucosa cuando es fosforilada, cuando tiene una carga negativa, no puede atravesar la membrana plasmática. Entonces, de esa manera, imagínense qué inteligente es el cuerpo. De esa manera, ¿qué hago? La glucosa, cuando se le adiciona el grupo fosfato, fosforilada, eso implica que es como que la marcamos. Esta glucosa no se escapa, va a tener que ser utilizada. Entonces, esa glucosa 6-fosfato va a ser utilizada ¿para qué? Para degradarse, para hacer glucólisis y también para sintetizar glucógeno. Entonces, la vía de la glucólisis vas a obtener glucosa 6-fosfato y también en la glucogenogénesis vas a sintetizar glucosa a partir de glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Entonces, esa glucosa 6-fosfato siempre la vamos a reconocer tanto en la vía glucolítica como en la glucogenogénesis. ¿Por qué? Porque la glucosa cuando entra a la célula siempre tiene que ser fosforilada. ¿Ok? Siempre tiene que ser fosforilada. ¿Qué ocurre cuando a esa glucosa 6-fosfato, que eso después lo vamos a ver, cuando se dé glucogenólisis y todo eso, llega glucosa 6-fosfato nuevamente? Pero cuando la glucosa 6-fosfato es desfosforilada, se retira el grupo fosfato, ¿qué va a pasar con la glucosa? Sale, ¿sí? Sale. Entonces, la glucosa entra a la célula, se fosforila para ser utilizada. Pero toda glucosa que es desfosforilada y remueve ese grupo fosfato dentro de la célula, automáticamente implica que esa glucosa se va a ir al torrente sanguíneo para ser utilizada. Entonces ahí vamos a comenzar a pensar en eso, ¿sí? Cuando nosotros entonces hagamos glucogenogénesis, la glucosa va a tener que estar fosforilada, ¿verdad? Para que inicie el proceso. Pero cuando se dé la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno, entonces esa glucosa 6-fosfato, que luego lo vamos a ver, se van a dar cuenta después, va a tener que ser desfosforilada para que la glucosa pueda salir al torrente sanguíneo y regular nuevamente el nivel de glicemia, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Glucosa fosforilada se mantiene en la célula, se mantiene dentro para realizar ciertas vías, glucólisis y glucogenogénesis. Si se desfosforila por ciertas vías, que luego vamos a explicarlo más adelante, la glucosa sale con la finalidad de regular nuevamente el nivel de glicemia, ¿sí? En la sangre, ¿ok? Acuérdense bien de eso. Entonces, la glucosa ingresó a la célula fosforilada, perfecto, hace glucogenogénesis y hace glucólisis. Me interesa la glucólisis porque yo necesito obtener energía de esta. Cuando la glucólisis comienza a darse, todas estas reacciones químicas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber la pérdida de protones y electrones. Se pierden protones y electrones por el proceso de oxidación. Cuando yo hablo de la oxidación, hablo de la degradación. Cada vez que diga oxidación, estoy degradando esa molécula. ¿Ok? Entonces yo oxido, ¿sí? Es decir, la degrado, y en esa degradación de la glucosa, tanto para que llegue a piruvato en la glucólisis, tanto para que llegue a acetil-CoA en la descarboxilación del piruvato, o sea, todas las vías que siguen, que las vamos a ir viendo, todas esas vías me va a dar pérdida de protones y electrones. En ese medio, tanto en el citoplasma como en la mitocondria, van a haber coenzimas que están en forma oxidada, es decir, el NAT y el FAT. Esas son las coenzimas que se tienen que acordar, por favor,
Acuérdense, NAD y FAD. Esas son las coenzimas en forma oxidada, ¿sí? Esas están ahí, en el citoplasma, en la mitocondria, libres como el viento. Ya, ¿qué ocurre? Cuando haces la degradación, los protones, que son los hidrógenos, y los electrones, han sido pues liberados, o sea, los han perdido por la degradación, ¿y quién los va a captar? Los capta las coenzimas oxidadas. Estas coenzimas dicen, trae aquí protones, electrones, ¿sí? Entonces, cada coenzima, NAD y FAD, va a obtener 2 protones y 2 electrones para formar coenzimas en forma reducida. NADH más H y FADH2, ¿ok? Estas coenzimas reducidas son sumamente importantes. Nunca se olviden de estas. Para bioquímica 2 también las van a necesitar, porque cuando vean lo que es la degradación de los ácidos grasos o la beta-oxidación, van a volver a ver estas coenzimas y les van a preguntar, ¿y esas coenzimas qué se hace con ellas? Lo mismo que en los carbohidratos. Por eso es que los carbohidratos y los lípidos tienden a darnos energía y a proveer energía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos brindan, ¿qué cosa? NADH y FADH2. ¿Ok? Estamos, y muy aparte, los lípidos, muy aparte de darte NADH2 y FADH2, también te dan acetil-CoA, y el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y te va a seguir dando más que NADH y FADH2, ¿ok? Por eso que los lípidos te dan más energía que los carbohidratos, pero el problema es que más complicado es degradar los lípidos que los carbohidratos. Por eso que nuestra primera fuente siempre va a ser carbohidratos, porque es más fácil de poder degradarlos y obtener energía. Nos gusta lo facilito. Entonces, ¿qué hacemos? Primero los carbohidratos, ya después vemos los lípidos, ¿sí? Pero los dos nos dan energía. Entonces, recuerden bien estas coenzimas, ¿ok? NADH más H y FADH2. Entonces, cuando nosotros tenemos estas coenzimas, que ahora vamos a explicar en qué vías nosotros obtenemos estas coenzimas, porque no las tenemos en todas, hay unas que sí y otras que no. Entonces, estas coenzimas reducidas las vamos a obtener gracias a que las formas oxidadas que han estado en el citoplasma y en la mitocondria captaron los protones y los electrones para poder obtener esta forma. Acuérdense, una molécula de NAD adquiere 2 protones y 2 electrones y forma una molécula de NADH más H. ¿Ok? Si yo tengo 2 NAD, tendría que necesitar 4 protones y 4 electrones para poder tener 2 moléculas de NADH más H. Lo mismo ocurre con el FADH2, ¿ok? Entonces yo tengo las coenzimas reducidas. Ya, ahora, estas coenzimas reducidas, ¿qué es lo que van a hacer? Estas van a dar esos protones y esos electrones que han adquirido, los van a transferir, pero los van a transferir ya no al oxígeno de forma directa, van a necesitar de otras proteínas, de otros complejos, en el cual van a transferir para finalmente llegar al oxígeno, ¿ok? Esta transferencia no se da de forma directa, ¿ok? Entonces, va a haber todo un proceso que luego lo vamos a explicar para finalmente llegar al oxígeno, ¿ok? Cuando llega finalmente al oxígeno, yo voy a obtener el agua metabólica, ¿sí? Pero, ¿cómo hago para obtener el ATP? Cuando se dé esa transferencia de protones y electrones hacia el oxígeno, la consecuencia de hacer esa transferencia me forma un gradiente de protones. Dirán, ¿qué cosa es eso? Es una concentración diferente de protones. Es decir, si ustedes observan en un... a ver, vamos a ver cómo se los explico mejor, si no con una gráfica, porque si no, no me van a entender. A ver, el espacio intermembrana, que luego lo vamos a ver, ya, vamos a pensar que este es el espacio intermembrana. Entonces, cuando se transfieren los protones y electrones van a generar un gradiente, ya. El gradiente, vamos a colocar aquí, no. El gradiente simplemente son los cambios de concentración, ¿sí? Entonces yo voy a tener protones, ¿no es cierto? Voy a tener protones en ese espacio, ya. Esos protones van a comenzar a acumularse.
en relación a la concentración. Entonces, un gradiente puede ser de menos concentración a más concentración, ¿ok? Ese gradiente de protones, que simplemente son diferentes concentraciones de esos hidrógenos, es lo que me va a permitir activar a una enzima que se llama la ATP sintasa. Esa ATP sintasa es la que permite la formación de ATP. ¿Ok? Entonces, estas coenzimas reducidas me permiten transferir los protones y los electrones a ciertos complejos, ¿sí? Y esto va a permitir que se transfieran finalmente a un espacio importante, que es el espacio intermembrana, para formar este gradiente. Este gradiente activa la enzima ATP sintasa y luego voy a poder formar ATP. Esto de aquí lo vamos a ver cuando entremos a la cadena transportadora de electrones, ¿ok? Así que si no lo entienden aún, no se preocupen, ¿ya? Pero sí tienen que recordar que se va a formar un gradiente y ese gradiente de protones, que son diferentes concentraciones de hidrógeno, me va a permitir activar a la enzima responsable de la síntesis de ATP, ¿ok? Eso es lo principal que ahorita, por el momento, tienen que recordar. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en las siguientes clases, ¿ok? Para yo poder obtener 38 ATP, necesitamos de todas estas vías, ¿ok? Por eso les decía de que la primera parte del curso es bastante sencillo. Lo que vemos de aquí en adelante es donde vamos a necesitar un mayor compromiso de ustedes para que puedan revisar y para que puedan tomar mayor atención, ¿ya? Para que se les haga mucho más fácil. Entonces, nosotros tenemos aquí cuántas vías, dirán, Dios mío santo, todo esto es lo que vamos a ver. Entonces, la glucosa entró a la célula. Esta glucosa que ingresa a la célula, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tener que ser degradada para poder formar piruvato, ¿no es cierto? 2 moléculas de piruvato. En este proceso de glucólisis, que lo vamos a ver el día de hoy, vamos a ver solamente glucólisis y esta parte de aquí, ¿no? Entonces, la glucólisis se degrada, se obtiene 2 moléculas de piruvato y lo que voy a obtener, ¿qué cosa es? Van a ser 2 moléculas de ATP gracias a la glucólisis y voy a tener 2 coenzimas reducidas, 2 NADH, ¿ok? 2 ATP y 2 NADH. Estos 2 NADH es una coenzima reducida. ¿Por qué? En este proceso de degradación, ¿qué se liberó? Protones y electrones. ¿Quién los captó? La forma oxidada para volverse en forma reducida. Esta forma reducida es la que voy a guardar ahí. Esa la voy a necesitar. Perfecto. El piruvato va a continuar con la vía aeróbica porque es la vía principal para obtener mayor cantidad de ATP. El piruvato entra a la mitocondria y cuando entra a la mitocondria, el piruvato va a tener que ser desprovisto de su CO2. Le quitamos el CO2, se descarboxila, ¿ya? Ese es el término, se descarboxila cuando pierde el CO2. Entonces, cada molécula de piruvato, porque son 2, se va a descarboxilar, se quita el CO2 y se convierte en acetil-CoA. Tengo 2 moléculas de acetil-CoA. En este proceso obtengo 2 coenzimas NADH. ¿Ok? Hasta el punto de aquí que vamos a llegar en la clase, ¿sí? Que esperemos que podamos terminar hasta aquí, si no, igual continuamos la siguiente semana, no se preocupen. Ya es glucólisis, ATP y 2 NADH. Descarboxilación del piruvato, 2 NADH. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Finalmente, hasta aquí tengo 2 ATP y 4 NADH, ¿ya? 4 NADH. Luego, ¿qué ocurre? Este acetil-CoA, que se acuerdan que les dije que puede provenir de los carbohidratos, que es lo de aquí, pero también puede venir de los ácidos grasos, puede venir de, ¿no? de las proteínas, en el caso de los aminoácidos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre con ese acetil-CoA? Entra al ciclo de Krebs, por eso es que te dicen que puede darte energía, ¿ya? Unos están relacionados con el ciclo de Krebs y otro muy aparte está relacionado con la síntesis de glucosa, ¿ok? Hay ciertos componentes como aminoácidos, el glicerol, ¿no es cierto?, que pueden darte glucosa. Esa es otra cosa. O sea,
la gluconogénesis es para sintetizar glucosa directamente, ¿ya? Pero el acetil-CoA puede entrar al ciclo de Krebs para darte coenzimas importantes y también ATP, para darle energía de forma pues instantánea a la célula, ¿ok? Entonces, cuando el aminoácido o los ácidos grasos te dan acetil-CoA, ese acetil-CoA tiene una función, puede darse que entren al ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Para poder, ¿qué cosa? Obtener ATP, 2 ATP, y 6 NAD y 2 FADH2. ¿Ok? Entonces, por eso que luego ustedes, cuando vean metabolismo de lípidos o de proteínas, y cuando ustedes sepan de que les están dando acetil-CoA, ustedes tienen que primero recordar, si están en un proceso de degradación, va a entrar el ciclo de Krebs para obtener energía. Pero si están en un proceso de síntesis, ese acetil-CoA te puede formar colesterol, cuerpos cetónicos, lípidos. ¿Ok? Ustedes ahí van a tener que deducir qué es lo que está ocurriendo. Yo tengo acetil-CoA, pero el acetil-CoA, si estamos en un proceso de degradación, entramos al ciclo de Krebs para poder obtener ATP, NADPH y FADH2. Pero si estamos en un proceso de síntesis, este te puede dar lípidos, te puede dar, como les digo, colesterol, ácidos grasos, te puede dar cuerpos cetónicos, ¿ok? Eso ustedes lo van a tener que tener en consideración cuando lleven bioquímica 2, no se vayan a marear, ¿ya? Entonces, el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs porque estamos en una vía de degradación. ¿Qué implica? Cuando hablamos de una vía de degradación, estamos en una vía de obtención de ATP. Ya, nosotros degradamos para obtener ATP, ¿ok? Entonces, en el caso de los carbohidratos, nosotros tenemos el acetil-CoA, entra el ciclo de Krebs para darle 6 NADH, 2 FADH2 y 2 ATP. Hasta ahí termina el proceso de degradación, hasta el ciclo de Krebs. ¿Qué pasa ahí? Hasta el momento, ¿cuántos ATPs tenemos? 4 ATP, 2 de la glucólisis y 2 del ciclo de Krebs. Y luego tenemos 10 NADH, ¿no es cierto? Y 2 FADH2. 2 de la glucólisis, 2 de la descarboxilación del piruvato, 6 del ciclo de Krebs y 2 del ciclo de Krebs. En total tenemos 10 NADH y 2 FADH2. ¿Ok? Ahora, estas coenzimas reducidas en el momento no son ATP. Yo solo tengo acá 4 ATP que puedo utilizar, pero es insuficiente para la cantidad de funciones que vamos a realizar. Tenemos que tratar de exprimir a la glucosa, ¿no es cierto? Hemos obtenido todas esas coenzimas por alguna razón. Entonces, estas coenzimas van a entrar a la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones es la que les digo que me va a generar ese gradiente importante, ¿ya? Para poder activar, ¿a quién? A una enzima que se llama la ATP sintasa, ¿ya? Cuando se activa la ATP sintasa ya estamos hablando de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Luego de la cadena transportadora de electrones que ha generado ese gradiente importante, luego sigue la fosforilación oxidativa o síntesis del ATP, que es lo mismo. Entonces, ese gradiente de protones que hizo me activó una enzima que me permite hacer la síntesis de ATP. Eso se llama fosforilación oxidativa. ¿Ok? Luego vamos a ver cuánto vale cada molécula de NAD para poder obtener ATP. Porque al final yo tengo 10 NADH y 2 FADH2 y todo esto me va a dar finalmente 34 ATP. 34 ATP me va a dar en total, por hacer ingresar estos 10 NADH y 2 FADH2, yo voy a obtener 34 ATP. Más adelante, cuando lleguemos a la cadena transportadora de electrones, van a entender cómo es que cada NAD, cuántos ATP me va a dar y cuánto FADH2 me va a dar en ATP, para que después ustedes sumen y calculen que realmente son los 34 ATPs que me indican la imagen. ¿Sí? Entonces, cuando todas estas coenzimas han ingresado a la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa me va a poder dar 34 ATP.
Ahora, conclusión, ¿cuántos ATPs obtengo desde una glucosa? 38 ATP aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque se menciona que en algunas células, no indican cuáles, lamentablemente, pero dicen en algunas células ocurre, ¿sí?, de que cuando el NADH pasa del citosol a la mitocondria, puede haber una pérdida de 2 ATPs, ¿ok? Entonces, por eso que en algunos libros te dicen entre 36 a 38 ATP, ¿ok? Porque se menciona que en algunas células, en algunos experimentos han visto que en algunas células se pueden dar, pero en otras no, ¿ok? Ese es el punto. No implica que todas las células de un tejido sí y otras células de otro tejido no. Te indican que algunas células hasta del mismo tejido puede ser que gaste ATP y en otras que no gaste ATP. Va a determinar obviamente del proceso de translocación de esa coenzima hacia la mitocondria. ¿Ok? Por eso que se menciona que en algunas células se puede pues, perder 2 ATPs por esa translocación, ¿no? Por ese paso de ese NADH del citoplasma a la mitocondria. Pero, mayormente, ¿cuál es la ganancia que tenemos por una glucosa? 38. ¿Ok? Entonces, si yo les preguntara, yo les voy a preguntar principalmente por 38 ATP. Pero si ustedes leen algún libro y en el libro les dice entre 36 y 38, ya saben por qué es. ¿Ok? Porque en algunas células puede perder 2 ATP simplemente por tratar de llevar el NAD del citoplasma a la mitocondria. Dense cuenta que todas las coenzimas de aquí están dentro de la mitocondria, no hay un gasto de nada. En cambio, este NADH está en el citoplasma. Entonces, para que pase a la mitocondria, puede ser que gaste energía como puede ser que no. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que vamos a ir viendo, ¿ok? En las siguientes clases. ¿Ok? Ahora, entonces, cuando nosotros vemos lo que es la glucólisis, ¿sí? Esto de aquí es lo que yo he realizado para que más o menos tengan una idea en relación a la imagen de aquí, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo la glucosa que entró al citoplasma, ¿no es cierto? Entonces, todas las células, perdón aquí, todas las células oxidan glucosa a piruvato, ¿no? O sea, se degrada glucosa a piruvato y en este proceso, ¿qué es lo que yo voy a poder obtener? ¿No es cierto? Voy a poder obtener, ¿sí? Lo que es 2 NADH y 2 ATP en este proceso de aquí. 2 NADH y 2 ATP. ¿Ok? Entonces, todas las células hacen glucólisis para obtener, ¿qué cosa? ATP. ¿Ok? Ahora, si yo necesito más cantidad de ATP, el piruvato va a tener que entrar a la mitocondria a hacer una vía aeróbica, por eso está la mitocondria. ¿Sí? Entonces, tengo el piruvato que es traslocado a la mitocondria y luego cuando el piruvato entra a la mitocondria lo que va a hacer es ser descarboxilado. ¿Qué hace? Pierde 2, ¿no?, moléculas de CO2. Cada molécula de piruvato pierde un CO2 y se va a formar 2 moléculas de acetil-CoA. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí piruvato, el piruvato forma un acetil-CoA y el otro piruvato forma otro acetil-CoA. Entonces tengo 2 acetil-CoA. ¿Ok? En este proceso, se dan cuenta, en este proceso de degradación del piruvato, como la glucólisis, que se ha perdido protones y electrones. Por eso que las coenzimas oxidadas cogen esos protones y electrones y forman estos NADH. ¿Ok? Por eso es que podemos verlo en la glucólisis formando el NADH y también en la descarboxilación del piruvato podemos observar los NADH. ¿No es cierto? Que hay una liberación de protones y electrones. ¿Ok? Luego el acetil-CoA, que hace, ingresa al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs, en la degradación, se obtiene 16 protones y electrones, quienes los van a utilizar coenzimas oxidadas, NAT y FAT. Y voy a obtener finalmente 6 NADH y 2 FADH2, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aparte de liberar CO2 también, ¿ok? Porque hay procesos de descarboxilación en el ciclo de Krebs. Y también GTP, que es lo mismo decir ATP, ¿ok? Realmente se obtiene GTP,
pero se le llama ATP porque tiene el mismo valor energético, acuérdense. Entonces, finalmente en el proceso total, ¿no? De la oxidación de glucosa, todo el proceso, ¿no es cierto? Vamos a obtener 4 ATP, 10 NADH, 2 FADH2 y 6 CO2, ¿ok? Entonces, en mi oxidación completa yo voy a obtener finalmente entre 36 a 38 ATP, porque sabemos que los NAD y los FADH2 van a entrar a la cadena transportadora de electrones, que se llama también cadena respiratoria, y luego a la fosforilación oxidativa para que me pueda sintetizar los 34 ATP que me faltan para cumplir con estos 38 ATP. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la glucólisis? La glucólisis es una vía de oxidación o degradación de una molécula de glucosa. Una glucosa es una hexosa, tiene 6 carbonos. Entonces yo degrado una molécula de 6 carbonos. ¿Cuál va a ser mi producto final de esta vía? 2 moléculas de piruvato. Cada piruvato va a tener 3 carbonos cada una. ¿Ok? Una glucosa tiene un piruvato, ¿no es cierto?, que es de 3 carbonos y otro piruvato de 3 carbonos. Entonces, en total, realmente, ¿cuántos piruvatos se obtienen en la glucosa? 2 piruvatos, ¿ya? 2 piruvatos, ¿ok? Entonces, de estos 6 carbonos se degrada y se obtiene 2 moléculas de 3 carbonos que son llamados piruvatos, ¿ok? ¿Cuántas reacciones se dan dentro de la vía glucolítica? 10 reacciones, ¿ya? 10 reacciones. Este catabolismo de glucosa o degradación de la glucosa o oxidación de la glucosa, ¿sí? Es la ruta central de lo que es el mayor flujo de carbonos en las células, ¿ya? Esta es la vía principal para poder, pues, hacer los diferentes recambios de carbonos, ¿ya? Por eso que se le conoce como la ruta con mayor flujo de carbonos en la mayoría de las células. ¿Dónde ocurre la glucólisis? Ocurre en el citosol o citoplasma, ¿ya? Citoplasma se le dice mejor porque está asociado a organelas, citosol simplemente es el lado acuoso, ¿ok? Entonces puede decir citosol o citoplasma, cualquiera de los dos es válido. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La glucosa ha ingresado a las células para hacer glucólisis para obtener energía. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Todas las células necesitan glucosa para poder obtener energía. Pero hay ciertas células que no solamente utilizan glucosa para obtener energía, pueden utilizar otras moléculas. Sí, por ejemplo, en el caso de los músculos pueden utilizar los cuerpos cetónicos para obtener energía, pero de forma normal, ¿sí? El músculo cardíaco, el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque esas células necesitan de más energía, entonces es como que con glucosa no voy a poder, pues, abastecer a todas mis células. Entonces yo necesito siempre un repuesto, ¿no es cierto? Algo que me ayude a que pueda, pues, hacer mis funciones porque, pues, necesito ATP. Entonces siempre va a haber en algunos tejidos otras moléculas que le permitan darle la energía que necesita, si es que así lo necesita, ¿ya? Solo si es que lo necesita. Entonces, principalmente es glucosa. En otros casos, por ejemplo, los ácidos grasos también pueden participar para la obtención de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del tejido adiposo, no solamente utiliza glucosa, también utiliza, por ejemplo, los ácidos grasos. Eso luego lo vamos a ver cuando empecemos a lo que es la gluconeogénesis, que esa ya es la última clase que tengamos. Pero acá lo más importante que tenemos que recordar es que hay sí ciertas células que solo necesitan de energía, no necesitan de otra cosa. ¿Tú le quieres dar cuerpo cetónico? No, gracias, no quiero. Quiero hacer, no, no, por favor, solo glucosa, ¿ya? Entonces hay ciertas células que son exclusivas de glucosa, eritrocitos, médula renal, cerebro y espermatozoides, ¿ok? Solo necesitan de glucosa para poder obtener su ATP, es su única fuente de energía. Ahora se preguntarán, pero profesor, entonces, ¿qué ocurre con los pacientes diabéticos? Estamos hablando ya de un paciente enfermo, el metabolismo modifica. Cuando estamos hablando de un paciente normal, esto es lo que hay, ¿sí? Cuando hay un paciente normal, esto es lo que hay. Pero
Si el metabolismo se compromete, ¿por qué? Porque no comiste tus 3 comidas, solo comiste 2, estás en un proceso de ayuno, estás estresado por los exámenes, por el trabajo, se activan las hormonas, cambia el metabolismo, el organismo va a tener que ver cómo solucionar la situación. ¿Ok? ¿Cómo solucionar la situación? ¿Sí? Entonces, yo hablo ahorita de un paciente normal. Okay. Un paciente normal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos ya de un paciente enfermo, la situación es otra, ¿ok? La situación es diferente. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Porque de repente alguien le dice, pero profesor, usted en un momento dijo que se podían utilizar los cuerpos cetónicos para el cerebro, ¿no es cierto? Claro, pero eso es cuando el organismo no tiene otra opción y le tienes que dar energía, ¿sí? Pero esos cuerpos cetónicos no son buenos, por eso que tienes los dolores de cabeza cuando estás en un ayuno, ¿no es cierto?, prolongado, no has comido nada, estás estresado todavía y te duele la cabeza porque estás produciendo una mayor cantidad de cuerpos cetónicos que son tóxicos para el organismo. No es algo que sea normal, pero es algo que tiene que utilizar el cuerpo para compensar la falta de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de los cuerpos cetónicos, ¿sí?, que los sintetizas en el hígado, estos son transportados hacia, por ejemplo, el cerebro, y ahí dentro en las células lo que hacen es degradarse para obtener, ¿qué cosa? Acetil-CoA. Y ese acetil-CoA entra al ciclo de Krebs para obtener NADH, FADH2 y estos te den energía. ¿Sí? Esa es la ruta. ¿Ok? Entonces, tienen que tener en cuenta que las células, hay células que solo van a necesitar de glucosa, ¿ya? En casos ya de una modificación en relación a una enfermedad, ¿no? Simplemente a ciertos factores como el estrés, una mala nutrición, una mala alimentación, todo eso pues va a involucrar en el metabolismo, problemas hormonales, todo eso influye. Eso ya son factores extra que van a generar pues que el metabolismo cambie. Ahorita nosotros estamos hablando de un metabolismo aparentemente normal, ¿ok? De una persona normal que sabe que está bien, que está comiendo normal, entonces el metabolismo trabaja de esta manera, ¿ok? Ahora, esta glucólisis entonces tiene 10 reacciones. En esas 10 reacciones nosotros vamos a tener 3 reacciones que son irreversibles y 7 reacciones que son reversibles. ¿Ok? Estas 3 reacciones que son irreversibles están relacionadas a puntos de regulación. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos de regulación? A ver, primera, tercera y 10 son las reacciones que están involucradas en los puntos de regulación. 1, 3 y 10 son enzimas que tienen que recordar siempre, porque son los puntos de regulación. ¿Qué implica eso, profesora? ¿Qué implica que esos sean puntos de regulación? Bueno, les mencioné que la vía puede ser activada o a veces puede ser inhibida. Esos puntos van a estar involucrados en la activación de la vía o la inhibición de la vía. ¿Ok? Me voy a enfocar en esas enzimas que van a ser las responsables de que la vía pueda estar activada o que la vía pueda estar inhibida. ¿Ok? Cada vez que yo hablo de puntos de regulación que hay en todo el metabolismo, son los que me van a decir, esta vía se activa o esta vía se inhibe. Entonces yo tengo que pensar cuándo yo activo la vía y cuándo yo inhibo la vía. ¿Ok? Eso simplemente lo vamos a deducir. Es lógica nada más. ¿Ok? Más que memoria, es lógica. Entonces por eso que necesito que traten de poner atención para poder pensar y decir, ah, por esto es que se activa. Por eso es que se inhibe. ¿Ok? Entonces, ¿yo cuándo tendría que activar la vía glucolítica? Cuando necesito, ¿qué cosa? Energía. ¿Ya? La célula necesita energía. Entonces, si yo necesito energía, ¿qué hago? Tengo que activar la vía que me da energía. ¿Cuál es la vía glucolítica? La vía de degradación. Entonces, esta vía de degradación me va a proporcionar ATP. Entonces, cada vez que la célula necesite ATP, yo voy a activar la glucólisis. ¿Ya? Voy a activar la glucólisis para asegurarme, ¿no es cierto?, de poder obtener energía. ¿Ok? Tengan en cuenta algo, que cuando yo activo la glucólisis, también se está activando la formación de glucógeno para asegurarme
de que mi organismo tenga almacenamiento, ¿ok? Entonces también se está activando una vía de glucogenogénesis, ¿ok? Entonces no implica que siempre vas a activar todas las vías de degradación y cuando se inhiben todas las vías de degradación vas a activar todas las vías de síntesis. No siempre va a ser así, ¿ok? Va a depender de lo que necesite el cuerpo. En ese momento yo necesito ATP, entonces activo la vía glucolítica, pero a la vez tengo que almacenar mi glucógeno. Entonces, ¿qué hago? También activo la glucogenogénesis, que es la encargada de sintetizar glucógeno para tener mi almacenamiento. ¿Ok? Ya se almacenó, perfecto, ahí se quedó. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Por eso es que también la glucosa se gasta. La glucosa se gasta para utilizarla, para obtener energía, pero también para almacenarla. ¿Ok? Entonces, por eso que cuando estas vías se inactivan, automáticamente el glucógeno se degrada, ¿sí? Para darle de nuevo la glucosa, ¿ok? Entonces, esos son en los periodos interdigestivos, ya cuando ya se dejó de comer, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en un periodo interdigestivo, ¿ok? Entonces, yo estoy ahorita degradando lo que he almacenado, ¿no? Lo que he comido. Ahora, entonces, la glucólisis yo tengo ATP y NADH. ¿Cuántos? 2 ATPs y 2 NADH. Entonces, en la glucólisis tenemos 10 reacciones. En estas 10 reacciones las vamos a separar en dos fases para que sea más fácil de poder entender. 5 reacciones en la fase preparatoria y 5 reacciones en la fase de beneficio. Ya, para yo poder finalmente obtener 2 ATP, yo necesito invertir, ¿no es cierto? Siempre para obtener algo necesitamos invertir tiempo, estudio, ¿no es cierto? Siempre es así, ¿ok? Entonces, en la glucólisis no es la excepción. ¿Qué hace? Invierte 2 moléculas de ATP para finalmente, ¿no es cierto?, obtener en la fase de beneficios 4, pero si le quito las 2 que invertí, finalmente obtengo mi ganancia neta como 2 moléculas de ATP. ¿Ya? Al final, ¿ok? En la preparatoria, ¿qué hago? Invierto 2. En las primeras 5 reacciones voy a invertir 2 ATP, ¿ok? Y en la segunda 5, que es la fase de beneficios que voy a hacer, voy a ganar 4. Ah, ok, ya gané 4, entonces, pero espérate, no te emocionas porque no has ganado 4. ¿Realmente cuántas has ganado? 2. ¿Por qué? Porque has invertido 2 en la fase preparatoria. Entonces, en la vía glucolítica yo voy a ganar como ganancia neta, acuérdense bien, 2 ATP. Ok, pero espérense ahí. ¿Qué más he obtenido? 2 NADH. Esos 2 NADH luego me van a dar ATP. ¿Ok? Sí, dime, Zenaida. Un favor, en esa parte cuando usted explica cuándo se activa, se necesita la energía y la vía glucolítica es para la integración de la ATP a través de la glucolítica y también se activa el gluconeogénesis. ¿Y cuándo se Glucogenogénesis se tiene que activar. No, gluconeogénesis? genogénesis. La glucogenogénesis es la síntesis del glucógeno. Entonces, acuérdense esto, cuando nosotros comemos, lo que nosotros tenemos que hacer es activar la glucólisis para obtener energía y también activar la glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno. Porque acuérdense que ustedes primero utilizan la glucosa para obtener energía y tienen que almacenar su glucógeno. ¿Ok? En ese momento yo activo esas dos vías, ¿ok? Cuando necesito energía y cuando necesito almacenar mi glucógeno, para cuando esté en un periodo interdigestivo. Cuando estoy en un periodo interdigestivo, estas vías se van a inhibir cuando estoy en un periodo interdigestivo. ¿Por qué? Porque en un periodo interdigestivo, ¿no es cierto? Lo que voy a tener que hacer, ¿qué cosa es? Comenzar a degradar el glucógeno para obtener finalmente glucosa y poder regular nuevamente el nivel del torrente sanguíneo. Tengan que tener en cuenta algo, las vías se van a activar en relación al flujo de glucosa en el torrente sanguíneo. Si hay bastante glucosa en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Entra la glucosa a la célula y se activa la glucogenogénesis y la glucólisis, ¿ok? Cuando la glucosa es degradada en su totalidad, la célula va a tener una gran cantidad de ATP. Si nos vamos al torrente sanguíneo, el nivel está caído de glucosa, ¿ok? Entonces, ¿qué implica? La célula dice, oye, yo tengo bastante ATP, ¿no es cierto?
¿ok? Estamos en un periodo, de repente acá, un periodo interdigestivo, este ATP me va a permitir sintetizar, ¿no es cierto?, nuevas moléculas. Entonces, el ATP comienza a dar funciones de síntesis para otros metabolismos, pero también en ese proceso, cuando comienza a necesitarse la glucosa, va a activarse la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno. Entonces se comienza a degradar el glucógeno. Cuando comienza a ver que hay una caída de glucosa en el torrente sanguíneo, el glucógeno comienza a degradarse y se activa la glucogenólisis. ¿Ok? Entonces en ese momento la glucogenogénesis tiene que estar inactivada, porque ya se sintetizó. Terminó de sintetizar, se bloquea y se activa, ¿cuál? La glucogenólisis, en el cual se degrada el glucógeno y comienza a ¿qué cosa? A liberarte glucosa nuevamente al torrente sanguíneo para volver a nivelar el nivel de glucosa. Cuando el nivel de glucosa está nivelado por la glucogenólisis o por la gluconeogénesis, que es la otra vía, que sintetiza glucosa a partir de otros compuestos, cuando nuevamente se regula el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, ahora es momento nuevamente de ¿qué? De que la glucosa entre a las células respectivas y de nuevo activamos a la glucólisis, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Pensar que en el torrente sanguíneo, cuando hay una gran cantidad de glucosa, la glucosa entra a la célula y se activa la glucólisis y se activa la glucogenogénesis, ¿ok? Y cuando el nivel de glucosa cae en el torrente sanguíneo, es momento de ¿qué? De degradar glucógeno y hacer gluconeogénesis para nuevamente poder restablecer el nivel de glicemia en el torrente sanguíneo. ¿Y por qué yo necesito restablecer el nivel de glicemia en el torrente sanguíneo? Para asegurar que todas mis células luego puedan tener glucosa para poder obtener energía. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Luego vamos a hablar de cada vía, ¿ok? Luego vamos a hablar de cada vía y vamos a reforzar esto, ¿ok? Ustedes se quieren adelantar a las clases que vienen de la clase 13, 12, ¿ok? Pero ya esto al menos es en general para que ustedes lo puedan entender. Lo voy a volver a repetir, por ese lado no se preocupen. Entonces, ahorita lo que les interesa es saber de que cuando nosotros comemos, vamos a activar dos vías: la glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno, y la glucólisis, que es la degradación de glucosa, ¿ok? Entonces, esta glucólisis tiene dos fases, una de inversión y otra de obtención. O sea, la fase preparatoria es una fase de gasto y la de beneficios es la obtención de energía, en el cual en la fase preparatoria invierto 2 y en la fase de beneficios lo que voy a hacer es ganar 4. Finalmente tengo 2 moléculas de ATP. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que recordar en esto antes de iniciar con la primera parte? Me voy a quedar en la tercera reacción, ¿ya? Yo sé más o menos hasta dónde. No vamos a terminar ahora porque tenemos que hacer la parte de la exposición, ¿ya? Pero acá sí hay un punto que tenemos que tenerlo claro para que la próxima semana volver a recordarlo y no se les olvide. Entonces, en estas 10 reacciones tenemos 5 preparatorias y 5, o sea, 5 están en la fase preparatoria y 5 están en las de beneficio. Ok, si yo hablo de productos finales de la glucólisis, si yo te preguntara en el examen, ¿cuáles son los productos finales de la glucólisis? ¿Cuáles serían? El piruvato, exacto, 2 piruvato. ¿Qué más? 2 ATP y 2 NADH. ¿Ok? Esos son los 3 productos finales. Es lo que me interesa de la glucólisis. Ha pasado las 10 reacciones para finalmente obtener 2 ATPs que lo voy a utilizar, 2 NADH que se van a la cadena transportadora de electrones para después obtener ATP. Y los 2 piruvatos porque esto todavía voy a seguir degradando para poder sacarle el jugo, ¿sí? Y poder obtener más ATP, ¿ok? Entonces tengo 2 ATPs, 2 NADH y 2 piruvatos, ¿ok? Esos son los productos finales de la glucólisis. Pero si yo les pregunto, ¿cuáles son los productos energéticos de la glucólisis? Energéticos, es decir, que me van a proveer de energía, ¿ya? De forma, pues, ¿no? En el cual yo esto lo obtengo de forma, de alguna u otra inmediata. Es, en la glucólisis solamente sería 2 ATP y 2 NADH. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los 2 ATP es energía
Y los dos NADH, cada NADH me va a dar 3 ATP. Les doy adicional eso. Después lo vamos a volver a ver, ¿ya? Cada NADH me va a dar 3 ATP, ¿ok? Estamos. El piruvato no me va a dar eso, por eso que no es un producto energético. Sí, me va a dar acetil-CoA, en el proceso me va a dar NADH, pero a las finales me va a dar NADH. Entonces, no, los únicos productos energéticos es el ATP y el NADH en el caso de la vía glucolítica, ¿ya? 2 ATP y 2 NADH. Entonces, esos son productos energéticos de la vía glucolítica, ¿ok? Productos finales, si yo no menciono que sean energéticos, sino productos finales de la glucólisis, 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvato. Ok, entonces, vamos a quedarnos en la fase solo preparatoria, ¿ya? Y de ahí continuamos con las exposiciones. En la fase preparatoria es en el cual yo voy a gastar energía, invierto ATP, ¿sí? Esta fase preparatoria también se llama fase inicial o fase intermedia. Esta fase preparatoria yo voy a necesitar de ciertas enzimas importantes. ¿Cuáles son las enzimas que ustedes tienen que recordar? Se llaman quinasas, ¿ya? Quinasas en algunos casos les llaman sinasas con C, ¿ya? Algunos le dicen sinasa, otras les llaman quinasas, ¿ya? Eso depende cómo lo quieran manejar. Mayormente nosotros los llamamos quinasas, ¿ya? Las quinasas son enzimas que se encargan de transferir grupos fosfóricos, es decir, grupo fosfato de una molécula que tiene fosfato a otra que no tiene, ¿no? Entonces, las quinasas se encargan de transferir grupos fosfóricos, ¿sí? Es decir, fosforilar. Acuérdense de ese término. Fosforilar es cuando le vamos a adicionar el grupo fosfato a una molécula. Se fosforila, ¿sí? Le estás adicionando un grupo fosfato. Cuando le remueves ese grupo fosfato, ¿qué pasa? Se desfosforila, ¿ya? Entonces son términos que tienen que recordar. Fosforilamos una molécula, desfosforilamos esa molécula. La fosforilación es gracias a las quinasas y la desfosforilación es gracias a las fosfatasas, ¿ya? Fosfatasas desfosforilan, quinasas fosforilan. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Ok? Las quinasas las vamos a ver en la vía glucolítica. Ya, las fosfatasas las vemos en una vía como la glucogenólisis, que eso después lo vamos a ver. Pero las quinasas se ven en la vía glucolítica. ¿Cuáles son las quinasas más importantes? Las que están relacionadas en los puntos de regulación. ¿Cuáles eran? 1, 3 1, 3 y 10. y 10, exacto. La 1, hexoquinasa. La 3, fosfofructoquinasa 1. Y la 10, piruvatoquinasa. Piruvatoquinasa. ¿Ok? Son las 3 quinasas importantes en la vía glucolítica. No implica que la otra, que la fosfoliceratoquinasa no sea importante, pero son las más importantes y las que ustedes deben de recordar siempre, porque están involucradas en los puntos de regulación. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí hexoquinasa y fosfofructoquinasa 1. Ya. La hexoquinasa también se le puede llamar glucoquinasa. ¿Ya? Tienen dos nombres, hexoquinasa o glucoquinasa. ¿Ya? La glucoquinasa se le llama de esa manera porque se encuentra en el hígado. Entonces son enzimas que tienen la misma función, pero se encuentran en tejidos diferentes. ¿Cómo se llaman esas enzimas? ¿Cómo se les dice? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo? La hexoquinasa y la glucoquinasa tienen la misma función, ¿ya? Pero se encuentran en tejidos diferentes. ¿Qué ocurre? Hay mutaciones, entre ellas hay mutaciones que están en regiones no críticas, pero tienen la misma función. ¿Cómo se le llaman a esas enzimas? Vamos por ahí. ¿Cómo se le llama? Vamos por ahí. No es isomerasa. Viene con iso. ¿Qué cosa se le llama? Enzimas. Eso, isoenzimas. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Ayudó Zenaida a que recuerden que es isoenzimas. Muy bien. Entonces,
Hexoquinasa y glucoquinasa son enzimas que tienen la misma función, pero se encuentran en tejidos distintos. La glucoquinasa se encuentra principalmente en el hígado, la hexoquinasa se encuentra mayormente en las células del cerebro, ¿no es cierto?, en las células del riñón, se encuentran en otras, ¿sí? Igual, van a diferir en relación a su afinidad, van a diferir en la parte de su estructura, ya sabemos que hay ciertas mutaciones, ¿no es cierto?, en el cual van a pesar que la estructura es diferente, la función no va a afectar. Y eso es lo más importante, que no me afecte la función. ¿Ok? Ahora, esta hexoquinasa o glucoquinasa, dependiendo de la célula, se va a encargar de la primera reacción. ¿Se acuerdan qué es lo que les había mencionado? La glucosa cuando ingresa, ¿qué es lo que tiene que hacer primero para que no se me escape? Tiene que marcarlo, ¿no? Fosforidad. Exacto, se marca fosforilándola, ¿no es cierto? De esa manera. La marcamos, ¿de qué forma? Fosforilándola. Por tanto, ¿quién es la enzima encargada de marcarme mi glucosa o fosforilar? En el examen díganme fosforilarla, no me van a decir marcarla. Ya, fosforilarla. Eso solamente es para que ustedes se acuerden. Ya, entonces, ¿qué hacemos? La fosforilamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la enzima encargada entonces de fosforilar la glucosa? ¿Cómo se llama? La ¿Hexoquinasa? coenzima- Exoquinasa, ¿ok? No se olviden, la exoquinasa es la enzima responsable de fosforilar a la glucosa y de esa manera la cogemos, la marcamos, no te me escapas. Tú vas a hacer el proceso de glucólisis, tú vas a hacer el proceso de glucogenogénesis, que es para síntesis también de glucógeno. Entonces, cuando esta glucosa es fosforilada, eso implica para la célula que va a ser utilizada, que no ha entrado en vano, va a ser utilizada, ¿ok? Entonces, empezamos con la primera reacción. En la primera reacción, la glucosa es fosforilada gracias a la enzima exoquinasa, ¿ya? ¿Qué es lo que utiliza? Utiliza siempre una molécula que tiene fosfato. En este caso, el ATP. ¿Qué dijimos? En la fase preparatoria se invierte 2 moléculas de ATP. Entonces, en la primera reacción es la primera molécula que estoy invirtiendo. Invertía 2 ya. La primera ATP lo voy a invertir en esta primera reacción. Entonces, ese ATP lo utilizo para fosforilar a la glucosa y que no se me escape de la célula. Entonces, el ATP va a transferir su fosfato inorgánico al hidroxilo del carbono 6. Por eso es que se llama glucosa 6-fosfato, porque el fosfato se encuentra en el carbono 6 de la glucosa. Recordando que la glucosa es una hexosa, tiene 6 carbonos, ¿ok? Por eso que siempre en las moléculas al lado les voy a colocar los carbonos que tienen, para que se puedan orientar. No es memoria, ¿ok? Es tratar de recordar cómo es que se está dando la reacción. Entonces, la exoquinasa. Quinasa se encarga de fosforilar. Exo es porque es una hexosa, por lógica se llama exoquinasa. Glucoquinasa, quinasa es una enzima que fosforila. Gluco porque pues es una glucosa también, por eso se llama glucoquinasa, ¿ok? Enzima que fosforila. Fosforila. Si fosforila necesito una molécula que le brinde ese fosfato. Entonces, ¿cuál sería? El ATP. El ATP le da ese grupo fosfato a la glucosa, pero ese fosfato se va a colocar ¿en dónde? En el hidroxilo del carbono 6 de la estructura de la glucosa. Por tanto, ¿cómo se llama mi producto? Glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Para yo poder obtener este producto, este magnesio ha tenido que trabajar con esta enzima. Por tanto, esta enzima exoquinasa utiliza un cofactor llamado magnesio. ¿Esta enzima es una enzima simple o una enzima conjugada? Recordando clases de enzimas. ¿Qué vendría a ser si necesita un cofactor? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto? Conjugada, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Las enzimas simples no necesitan cofactores, pueden trabajar tranquilamente. En cambio, las enzimas conjugadas necesitan de un cofactor para volverse holoenzima, ¿se acuerdan? Que era la forma activa del enzima. Entonces, la exoquinasa necesita del cofactor magnesio para que pueda estar activa, ¿no es cierto? Y de esta manera pueda trabajar y pueda tener glucosa 6-fosfato. ¿Ok?
Esta fosforilación de la molécula glucosa hacia la formación de glucosa 6-fosfato es considerada una reacción irreversible. ¿Qué implica? Glucosa 6-fosfato no puede regresar a glucosa por la misma enzima. No puede. ¿Ok? Si yo quiero desfosforilar a la glucosa 6-fosfato, voy a necesitar otra enzima. ¿Cuál es? Glucosa 6-fosfatasa. Eso lo vamos a ver cuando veamos gluconeogénesis y glucogenólisis. ¿Ok? Entonces, solo recuerden que yo para poder regresar a glucosa jamás voy a utilizar esta enzima. Jamás. Porque es una reacción irreversible. Va en una sola dirección. La exoquinasa solo se encarga de fosforilar, hacer glucosa 6-fosfato y ese es su único trabajo. No me metan otro trabajo, solo hago eso, glucosa 6-fosfato, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que se regula este punto? Porque hemos dicho que 1, 3 y 10 son puntos de regulación. Entonces, ¿cómo es que yo regulo este primer punto de regulación? ¿Ok? Entonces, en el primer punto de regulación, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el mismo producto, es decir, la glucosa se fosforila y se obtiene una gran cantidad de glucosa 6-fosfato. Cuando hay una gran cantidad de glucosa 6-fosfato es porque pues la glucólisis se da todo el tiempo, o sea, no es que en la célula hay una sola glucosa que está degradándose para hacer glucólisis, ¿no? O sea, la cantidad de glucosas que van ingresando son muchas, ¿no? Entonces cada glucosa va a ser glucólisis a la par, ¿no? Está trabajando ahí. Glucosa que entra, glucosa que entra, glucólisis, y estamos así. Entonces vamos a tener bastante glucosa 6-fosfato. Entonces, esta glucosa 6-fosfato va a pasar por todo el proceso de glucólisis, entonces va a llegar un momento, vamos a pensar, ¿no? A las 9 de la mañana yo estoy teniendo, pues, de repente 200 ATP, pero en ese momento también voy a tener glucosa 6-fosfato en gran cantidad y cada uno de los productos de la glucólisis, porque se está dando así. Va pasando el tiempo y se sigue dando más productos. Va a llegar un momento ya en que voy a tener una gran cantidad de glucosa 6-fosfato, aparte de tener una gran cantidad de energía. ¿Sí? Entonces, en la célula, cuando comienzo a tener una gran cantidad de ATP, y también voy a tener una gran cantidad de los productos de la glucólisis, ¿qué va a ocurrir? La célula va a decir, oye, ya te estás acabando toda la glucosa, me estás bajando el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, entonces, y tienes bastante ATP, es momento de utilizar ese ATP para sintetizar nuevas moléculas, para que puedan realizar diversas funciones los ciertos tejidos. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Tengo que bloquear la vía glucolítica, ¿sí? Entonces, ese glucosa 6-fosfato, que es el producto de la primera reacción, cuando hay una gran cantidad de este, ¿qué va a ocurrir? Cuando hay una gran cantidad de este es porque está prácticamente sobreproducido, pues, ¿no? Cuando ya comienzas a degradar y obtienes una gran cantidad de ATP, va a llegar un momento en que se va a saturar porque ya no se está necesitando. Entonces tú vas a tener una gran cantidad de esta glucosa 6-fosfato y este va a ser un inhibidor alostérico de la enzima. ¿Qué implica que sea un inhibidor alostérico? ¿A dónde va a inhibir? ¿Se acuerdan la enzima que tenía 2 centros? ¿Cuáles eran los 2 centros que tenía? Las 2 regiones. Una enzima. El centro, ¿cómo le ponen? Activar. Ya, uno Activo. activo 1 y el otro El inhibidor, ¿no? Regulador. Sí. regulador, exacto. Centro activo y centro regulador. No se olviden. Si ustedes botaron las diapositivas de la primera parte del parcial, vuelvan a recogerlas, porque necesitan eso para poder entender lo que viene, ¿ya? Entonces, centro activo y centro regulador. Entonces, si la glucosa 6-fosfato es un inhibidor alostérico, ¿ya? ¿Qué implica? ¿A dónde se está uniendo la glucosa 6-fosfato? ¿A qué lugar, a qué centro estaría uniéndose? Al Centro regulador. regulador. Al regulador, exactamente. Si yo les menciono que es un inhibidor competitivo, ¿a dónde tendría que entrar?
Al activo, ¿no? Al activo, exactamente, ¿sí? Pero en este caso la glucosa 6-fosfato es un inhibidor alostérico. Entonces, lo que va a hacer es unirse a la exoquinasa y al unirse a la exoquinasa en el centro regulador hace de que pues cambie la conformación, ¿verdad? Y al cambiar la conformación de la enzima va a hacer de que sea menos afín a la glucosa y de esa manera no va a permitir de que se siga formando glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Esta glucosa 6-fosfato lo que va a pasar es que se va a utilizar para inhibir a las exoquinasas que se encuentran en el medio para que no sigan fosforilando la glucosa y por otro lado, la glucosa 6-fosfato lo que va a hacer es lo que queda, ¿no es cierto? Una parte va a estar encargada de inhibir a la exoquinasa y otro se va a dirigir ¿a dónde? A la vía de las pentosas. ¿Sí? Se va a la vía de las pentosas, ¿para qué? Para comenzar a producir ribosa 5-fosfato, NADPH, que es otra cosa, no es NADH, es NADPH con fosfato, ¿sí? Para que luego estos productos me puedan servir para lo que es la síntesis de lípidos, lo que es también la formación de ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces, en este momento yo inhibo una reacción de la vía glucolítica y este producto sale, ¿ok? Entonces tengan en cuenta esto, ¿no? En esta diapositiva ya les he mencionado sobre lo que son las isoenzimas, por favor lo revisan, ya lo hemos hablado, ¿ya? Acá te indica lo que acabamos, hace un momento lo que acabamos de hablar. Ya, entonces la glucosa 6-fosfato, ya para ir terminando, porque me voy a quedar solamente en la tercera reacción, que es lo que más me interesa, porque la siguiente clase lo vamos a reforzar, eso les voy a preguntar. Entonces, la glucosa 6-fosfato continúa el proceso de degradación cuando se está dando la glucólisis, ¿ok? Hace un momento acabamos de hablar un punto de regulación cuando pues tenemos una gran cantidad de ATP y hay que inhibir. Entonces, cuando se tiene que inhibir, en ese punto se inhibe, el mismo producto inhibe. Pero si no tenemos que inhibir y la glucólisis pasa, pues no, tiene que seguir activa. Entonces, esa glucosa 6-fosfato, ¿cuál es su dirección? La glucosa 6-fosfato se forma en fructosa 6-fosfato, ¿no? En este caso tenemos una enzima isomerasa, ¿no es cierto?, que es la fosfoglucosa isomerasa. Ya sabemos que la isomerización es un cambio de conformación de la molécula, no hay aumento, no hay pérdida, simplemente hay un cambio, es como un transformer, ¿verdad? Entonces la glucosa 6-fosfato, ¿sí?, lo que va a hacer es cambiar a fructosa 6-fosfato, es decir, una isomerización de una aldosa a una cetosa, ¿sí? De esta manera yo obtengo fructosa 6-fosfato, ¿ok? Ahora, luego, esta reacción es reversible. Entonces, si es una reacción reversible, esta enzima me puede formar fructosa 6-fosfato o también me puede formar glucosa 6-fosfato, cualquiera de las dos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hace en ese momento la célula? Si hace glucólisis, glucosa 6-fosfato tiene que ir a fructosa 6-fosfato. Pero si no hace glucólisis, si esa vía está inhibida, y me hace la vía contraria, que sería la gluconeogénesis, la dirección cambia. Fructosa 6-fosfato me va a formar glucosa 6-fosfato, ¿ya? La dirección va a estar relacionado del tipo de vía que va a estar activo, ¿ok? La otra la vamos a ver más adelante, así que no se complica. Esta reacción es reversible. ¿Qué implica? Que puede darse la formación de estos dos, o glucosa 6-fosfato o fructosa 6-fosfato. Cualquiera de los dos puede formar. Ahora, ¿qué tenemos que pensar? ¿En qué vía estamos ahora? Estamos en la vía glucolítica. Bueno, entonces en la vía glucolítica solo me interesa formar fructosa 6-fosfato. Vamos de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, para abajo, ¿sí? La otra no me interesa ahorita porque no estoy en otra vía, estoy solo en la vía glucolítica. Entonces, se comienza a dar todo el proceso de oxidación, entonces comenzamos, glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato por una isomerización. Luego, la fructosa 6-fosfato continuamos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a utilizar otra enzima quinasa que se llama la fosfofructoquinasa 1 y se va a encargar de ¿qué? De formar fructosa 1,6 bifosfato. Es una quinasa, necesita una molécula que tenga fosfato. Aquí se encuentra el segundo,
¿sí? La segunda inversión que he tenido. Dije que tenía 2 ATPs para invertir en la fase preparatoria. La primera fue en la primera reacción y la segunda molécula sería en la segunda reacción. Utilizo ATP ¿para qué? Para poder fosforilar a la fructosa 6-fosfato. Utilizo el magnesio como un cofactor, entonces la quinasa lo que hace aquí, la fosfofructoquinasa 1, porque hay 2, esta es solo 1, acuérdense, se va a encargar de qué? De poder fosforilar a la fructosa 6-fosfato y voy a tener ¿qué cosa? 1,6 bifosfato. A ver, ¿dónde está el fosfato que acabo de transferir el ATP? En la fructosa. ¿En qué El carbono carbono está? 1. Eso, en el carbono 1, exactamente, ¿no es cierto? Entonces yo sé que la fructosa 1,6 bifosfato tiene 2 fosfatos, uno en el carbono 1 y el otro en el carbono 6. Así es mucho más fácil poder recordarlo, ¿ok? Entonces tengo 2 fosfatos en la fructosa, carbono 1, carbono 6. Entonces por eso se llama fructosa 1,6 bifosfato. Esta reacción también es una reacción irreversible. ¿Qué implica? ¿Voy a poder utilizar esta enzima para regresar a fructosa 6-fosfato en otra vía? No, jamás, ¿ok? Nunca. Entonces, esta enzima solo trabaja para la vía glucolítica, nada más, es exclusiva de la vía glucolítica. Entonces, si esta yo la inhibo, no se utiliza, así de sencillo, está bloqueada, no se utiliza, descansa, ¿ok? Si fuera reversible, ahí sí sería otra cosa. Las reversibles trabajan todo el tiempo, con cualquier vía ahí están, ¿no? Súper trabajadoras son las reversibles, las enzimas que están en reacciones reversibles. Pero en las irreversibles no, se bloquean o se activan, ¿ok? Entonces, esta reacción es irreversible. Para yo poder regresar a esto, voy a necesitar de una fosfatasa. Recuerden que fosfatasas son contrarios a las quinasas. Si en una reacción yo utilizo una quinasa, mayormente en la reacción contraria voy a utilizar una fosfatasa, porque se encarga de remover el grupo fosfato, ¿ya? Eso es como un adicional para ustedes. Entonces, tercera reacción, estábamos en la formación de fructosa 1,6 bifosfato y decíamos que era una reacción irreversible. Nos vamos a quedar en este segundo punto de regulación que es súper importante, ¿ya? Esto, por favor, atiéndanme aquí. ¿Cuándo yo tengo que activar o inhibir la vía glucolítica? Tienen que tener algo en cuenta. Si yo quiero inhibir la vía glucolítica, yo voy a tener que inhibir ¿qué cosa? No solamente voy a poder inhibir, pues, la reacción 1, la reacción 3, la reacción 10. Cuando yo inhibo la vía glucolítica, ¿qué es lo que tengo que también asegurarme? Que se bloqueen todas las vías de degradación. ¿Por qué? Porque yo cuando inhibo todas estas vías de degradación es con la finalidad que no me forme más ATP porque ya no lo necesito. ¿Ok? Ya no lo necesito. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Solo yo consigo activar la vía glucolítica y todas las vías que vienen después, solo si necesito energía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que normalmente primero se tiene que hacer? La glucosa entró a la célula. Ok, entonces lo primero que se tiene que hacer es que todas estas tengan que estar activas. Se activan, perfecto, todas las activo. Entonces todas están funcionando a la par. Todas están funcionando, son un conjunto, son un equipo. Todas trabajan por un bien común. ¿Cuál es? Obtener sus 38 ATP. Pero si la célula dice, ¿sabes qué? Tienes una gran cantidad de ATP, mucho ATP tienes, ya estás dejándome pues prácticamente vacío el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, todas las células están utilizando la glucosa, es momento de parar la vía glucolítica porque necesito restaurar nuevamente el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo para luego poder utilizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando ya tienes una gran cantidad de ATP y tienes un nivel bajo de glucosa en el torrente sanguíneo, es momento de parar la vía de degradación, ¿ya? Y cuando yo paro la vía de degradación, ¿qué implica eso? Tener que bloquear, ¿qué cosa? Todas las vías de degradación,
bloqueo la glucólisis, bloqueo la descarboxilación del piruvato, bloqueo el ciclo de Krebs. Así no tengo ATP que me da la glucólisis, no tengo el ATP que me da el ciclo de Krebs y no me permite brindarme las coenzimas para formar finalmente el ATP. No lo necesito más. ¿Por qué? Porque ya tengo en la célula bastante ATP, ya tengo un montón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar eso. Entonces, bloqueo todas las vías para utilizar este ATP y para reestructurar nuevamente el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta por lo que voy a explicar en el segundo punto de regulación, ¿ya? Vamos aquí. Entonces, en el segundo punto de regulación de la glucólisis, ¿ya? De la glucólisis, ya vamos a realizar aquí. Aquí. En el segundo punto de la glucólisis, ¿cuál viene a ser el inhibidor de la enzima? ¿Sí? Es un inhibidor alostérico, igualito, se une en el centro regulador. ¿Cuál vendría a ser? El ATP. Entonces, cada vez que ustedes piensen que la célula tiene una gran cantidad de ATP, ¿por qué? Porque ha hecho glucólisis. Pues no, ha hecho glucólisis en gran cantidad y te ha brindado una gran cantidad de ATP. Entonces, tu célula está rica en ATP. Un montón de ATP tiene. ¿Qué implica? La célula dice, oye, ya tienes bastante ATP, ya me estás bajando todo el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, tenemos que restaurar, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Ya no te necesito glucólisis. Hay que inhibir a la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque ya hay bastante ATP, aparte que tengo que utilizar ese ATP. ¿Para qué he producido tanto ATP si no lo voy a usar? No lo voy a almacenar. Entonces, tengo que utilizar. ¿Y el ATP para qué se utiliza? Para poder hacer sinapsis, por ejemplo, en el caso de las células neuronales, en el caso de repente en la contracción muscular, en el caso de las células musculares, ¿no es cierto? A que puedan funcionar diferentes proteínas importantes para síntesis. El ATP ayuda también en lo que es la parte de transporte, o sea, está involucrado en un montón de funciones y una de las principales es en la síntesis de moléculas. El ATP trabaja para sintetizar un montón de moléculas, ¿sí? Incluyendo a la glucosa, porque tenemos que tratar de regular nuevamente el nivel de glucosa. ¿Por qué? Porque ya te consumiste toda la glucosa, ahora tienes que volver a sintetizarla, pues, ¿no? Entonces, ese ATP que está en la célula en grandes cantidades, ¿ya? Va a tener una función. Entonces, como hay mucho ATP, eso es una forma de mensaje que le da a la vía glucolítica para pararla. Pero ¿dónde va a parar? Entonces, el ATP, la molécula del ATP, va a ser un inhibidor de la enzima fosfofructoquinasa 1. Entonces, el ATP lo que me va a permitir es que se inhiba esta reacción. Si hay bastante ATP, ese ATP tiene que ser utilizado, entonces ese ATP a la par se tiene que inhibir. Entonces tengo que asegurarme que me inhiba la vía glucolítica para yo poder finalmente utilizar ese ATP. Ese ATP lo voy a utilizar para diferentes funciones, incluyendo la síntesis de nuevas moléculas. ¿Ok? Perfecto. Utilizo ese ATP. Cuando yo utilizo el ATP, ¿qué pasa cuando yo utilizo el ATP? ¿Qué hemos observado cuando se utiliza el ATP? ¿En qué se convierte? Cuando utilizamos ATP para una reacción, para una función, ¿qué es lo que se obtiene? ADP. ADP. Cada vez que se utiliza ATP, pierde un fosfato, ¿ya? Porque esos enlaces son altamente energéticos y hacen que se genere la reacción. Entonces, cada vez que ustedes utilizan ATP, van a tener como producto final ADP, porque ADP implica que ya gastaste el ATP, pero ese ADP también lo podemos seguir utilizando, ¿ah? Ese ADP también se puede utilizar porque todavía tiene un grupo fosfato más. Ahí otro enlace. Entonces, se puede utilizar ese ADP también para diferentes funciones. Y lo que vas a tener al final, ¿qué cosa es? AMP, ¿no es cierto? El AMP ya es pues prácticamente la última expresión del ATP. Es decir, se utilizó el ATP en su totalidad. En la molécula en este caso vas a tener una mayor cantidad de AMP, ¿sí? En esta molécula estamos hablando de AMP en gran cantidad dentro de la célula. ¿Por qué? Porque el ATP ha sido utilizado, ¿ya? Entonces, el ATP cuando es utilizado en la célula vas a tener ¿qué cosa? ADP y AMP en gran cantidad. ¿Por qué? Porque ya utilizaste el ATP. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la célula en ese momento?
tengan en cuenta que ustedes han inhibido la vía glucolítica, ya, la vía glucolítica está inhibida, el ATP está siendo utilizado, y el ATP cuando comienza a ser utilizado, comienza a bajar ATP y comienza a subir, ¿qué cosa? ADP y AMP, ¿no? Entonces comienza a cambiar la situación de la célula, ¿sí? ¿Qué ocurre en ese momento? Entonces ya no voy a tener más cantidad de ATP, porque se está reduciendo, ¿por qué? Porque está siendo utilizado. ¿Qué es lo que voy a tener más en cantidad dentro de la célula? AMP y ADP, ¿ok? Es lo que más se va a tener en la célula. Entonces, cuando hay una mayor cantidad de AMP o ADP, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos van a ser encargados de activar nuevamente la vía de degradación. Si hablamos del AMP, se encarga de activar a la fosfofructoquinasa 1. En el caso del ADP, se va a encargar de activar al ciclo de Krebs, que luego lo vamos a ver, ¿ya? Pero el AMP es el encargado de activar la fosfodiesterasa 1. ¿Qué implica eso? Que te dice, la célula no tiene más ATP, no hay más energía. Entonces, por favor, díganle a la glucólisis que ya se restableció el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, ya no tenemos ATP para seguir haciendo funciones, entonces es momento que se ponga a trabajar. Entonces, ¿qué hace? La glucosa tiene que ser degradada nuevamente para poder nuevamente darnos ATP. ¿Ok? Entonces, el AMP activa la enzima, se activa nuevamente la vía glucolítica. Al activarse la vía glucolítica, todos felices, porque se activa la vía glucolítica y se activa todas las vías, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esta activación, todos, o sea, toda en sí la vía se activa. Entonces, ustedes me dirán, profesora, entonces, aquí, ok, se va a activar la fructoquinasa 1. ¿Y qué pasa con las otras moléculas que se dispararon a otros metabolitos? Regresan. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de regulación en esos metabolismos que hacen que se inhiban esas rutas para que tengan que cambiar nuevamente de dirección. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato que les decía que se iba a la vía de las pentosas, cuando la glucólisis se activa, automáticamente esa vía se inhibe. Entonces, hay puntos de regulación en esa vía que se van a tener que inhibir para que la glucosa 6-fosfato regrese nuevamente a la vía glucolítica y pueda hacer nuevamente la función de degradación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de entender. Las vías van a estar trabajando muchas veces a la par y en otros casos van a tener que unas ser inhibidas y otras van a ser activadas. Lo que tenemos que entender es cuándo se activa una vía y cuándo se tiene que inhibir una vía. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda de esto para ya quedarnos aquí? La próxima semana vuelvo a repetir igual, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que necesitan que de repente pueda resolver alguna duda? Díganme. Dime, Zenaide, sí. Usted dijo que para inactivar se necesita el ATP y para activar el AMP, pero cuando pasa del ATP, que digamos que lo ha consumido todo en ADP, esa ADP va a activar en forma glucolítica, ¿eso lo entiendo? ¿El ADP o cuál? El ADP. El ADP no trabaja para la glucólisis, el ADP trabaja para el ciclo de Krebs. Claro, para el ciclo de Krebs, este ciclo de Krebs va a ayudar a activar ya a la vía glucolítica. Lo que pasa es que son vías, todas estas, gracias por tu pregunta, eso sí es importante tenerlo en cuenta. Miren, lo que ustedes tienen que saber, que todo esto, lo que ustedes están observando en esta imagen, por favor miren aquí para que puedan entenderme bien. Todo esto de aquí es la vía de degradación. Todo esto es la vía de degradación. Yo degrado la oxidación completa. Completa es todo esto. La oxidación completa de la glucosa para poder tener 38 ATP. Yo necesito degradar todo para obtener esa cantidad de ATP. Si yo bloqueo la vía glucolítica, tengo que bloquear todas las vías. Entonces, cuando hay, por ejemplo, gran cantidad de AMP y ADP, implica que tengo que volver a activar la vía. Tengo que volver a activar todas las vías, ¿ok? Entonces, en el caso del AMP, sería activar a una
reacción, que es de la fosfofructoquinasa 1, que es una reacción irreversible importante en la vía glucolítica. Entonces, esa me permite la activación, ¿no? En parte porque todavía nos falta todavía otro punto de regulación de la glucólisis. En la descarboxilación del piruvato también va a haber, ¿sí? Que luego les voy a explicar por eso, ya que acá también permite, ¿no es cierto?, lo que es la activación también de esta reacción. Y en el caso del ADP, que te estoy mencionando, participa en la activación de un punto de regulación también en el ciclo de Krebs, pero que todavía no lo hemos visto. Solo vamos a ver, espero, la próxima semana. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿yo qué hago? Cuando hay un aumento de AMP o ADP, y eso no solamente, eso hay otros, pero luego se los voy a ir dando poco a poco, a cucharaditas, ¿ya? Porque si no se me van a marear y van a estresarse. Entonces, ¿qué es lo que haría aquí? Activar a todas estas reacciones y finalmente, ¿cuál es lo que al final me interesa? Que todas las vías se me activen, ¿sí? Entonces, cuando hay aumento de AMP o ADP, se van a encargar de activarme de forma general las vías. Ahora, lo que les he indicado es, AMP va a estar relacionado con la glucólisis y el ADP va a estar relacionado con el ciclo de Krebs, activando el ciclo de Krebs, ¿sí? Luego les voy a decir exactamente en qué reacción. ¿Ok? Entonces, eso me permite que se activen todas las vías. Entonces, vamos a ver nosotros que aquí hay puntos de regulación, aquí hay puntos de regulación y en el ciclo de Krebs hay varios puntos de regulación también, ¿ok? Que tenemos que saber para conocer cuándo se activan todas estas vías y cuándo se tienen que inhibir, porque cuando se inhibe, no solamente se inhibe la glucólisis, se tiene que inhibir todas las vías, ¿sí? Se tiene que inhibir todas las vías, ¿ok? Eso es bien importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Estamos? Ok, entonces, la próxima semana vamos a continuar. Háganme acordar, por favor, en dónde nos quedamos. Nos quedamos en la tercera reacción, ¿ya? Tercera reacción de la glucólisis, segundo punto de regulación. No se vayan, siempre se confunde con eso. Cuando yo pregunto, a veces yo digo, díganme el segundo punto de regulación, ¿ya? Y me dicen la segunda reacción. No, son 10 reacciones y solo hay 3 puntos de regulación. El primer punto de regulación es de la primera reacción. El segundo punto de regulación es de la tercera reacción. Y el tercer punto de regulación es en la 10ª reacción, ¿ya? Eso es lo que tienen que recordar bien, ¿ok? Entonces nos hemos quedado, acuérdense por favor, nos hemos quedado aquí, ¿ya? Perdón, en este de aquí, ¿ya? En el segundo punto de regulación, ¿ok? Listo. La siguiente semana continuamos. Ahora, les voy a dar pues un receso para que puedan respirar un poquito, de 10 minutos, ¿ya? 10 y 16 continuamos, ¿ya? Traigan su carbohidrato para que puedan hacer glucólisis y obtener ATP para su exposición, que lo van a necesitar, ¿ya? Entonces, por favor, consuman su azúcar en sus 10 minutos para que puedan iniciar, obviamente, lo que son las presentaciones y las exposiciones, ¿no? Que eso me va a permitir, ¿qué cosa? Lo que van a hacer ahorita, que es periodo digestivo y periodo interdigestivo, es reforzar lo que hemos visto ya, ¿ok? Y poder tener súper claro todo lo que ocurre al inicio en el proceso del metabolismo, ¿ya? Ahí vamos a poder, primero los voy a escuchar, y al final ya yo voy a darles, pues, prácticamente un repaso y recordar las cosas más importantes y puntuales de lo que están presentando, ¿ya? Ok, entonces vamos a preparar la grabación para que no sea tan larga.